Somos Connie e Ignacio. y esto es ¿Por qué pedaleamos? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al décimo capítulo de este podcast, el podcast de todos aquellos quienes pedaleamos. Como siempre, al lado mío, en este caso a mi lado izquierdo, Como siempre. eh, mi esposa, incombustible mujer, tía Glacia. ¿Cómo estás, Connie? Muchas gracias, marido. Cada vez voy a tratar de innovar mejor en la intro? presentación. Sí. Muchas gracias. Estamos grabando un día lunes, un poco atrasados en la programación, pero lo importante es que estamos acá. Lo importante es que somos nuestros propios jefes en Claro. esto. Somos los productores ejecutivos. Claro. Y también diseñadores, editores, etc. Pero felices de estar acá conversando un día más sobre ciclismo y ciclismo urbano. Espero que hayan escuchado los otros capítulos. El último, que hablamos también sobre acción climática. Y hoy tenemos un tema muy distinto. Muy distinto, pero igual de importante. Así es. Igual de importante. Tiene mucho que ver con la memoria. Sobre la bicicleta, obviamente. Sí, hoy día nos metemos en un tema que a mucha gente le incomoda, pero para eso estamos. Para hablar de temas que no suelen hablarse en torno al ciclismo urbano, en torno al ciclismo en sí. Y si quieres damos contexto con lo que sucedió en esta cicletada el día de ayer domingo, Sí, 19. Ruta patrimonial. Yo ya había participado el año pasado, tú te sumaste al final. Sí. Y esta vez me acompañaste desde el inicio. ¿A qué Así ruta? que Cuéntanos. fuimos a la ruta patrimonial de Ciclolumpen, recordando lo que fue... Ciclolumpen es una organización ciclista de ciclismo y de una cooperativa, también lo reúnen varios ciclólogos. Sí, son los mismos, no en su totalidad, pero Ciclolumpen también es parte de la cooperativa de verduras y está muy ligado a la bicicleta de carga. Ellos buscan reivindicar un poco el rol social también de la bici, de ser comunidad en torno a eso. Sí. Entonces organizan distintas actividades y una de ellas fue esta ruta patrimonial. Sí, la hacen todos los años. Todos los años. Claro, el año pasado yo me acuerdo que estaba muy cansada, no me sumé a toda la ruta y llegué al final. Pero este año participamos juntos desde el inicio y les queremos contar un poquito de qué se trata. Sí, esto fue en conmemoración al 20 de julio de 1974, día en que Sergio Tormen y Luis Guajardo, fueron detenidos por agentes de la DINA y desde entonces permanecen desaparecidos. Fueron detenidos desaparecidos. Sí, la ruta contemplaba una serie de paradas que tenían un significado especial en esta historia, en la historia de vida de Sergio y de Luis. Y como antes de ahondar un poquito en eso, a mí me gusta mucho. Yo el año pasado, bueno, estaba cansada y como que no tenía energías para ir, pero dije igual le va a hacer bien al Ignacio ir porque hay un tema como un contexto familiar distinto en ambos. Sobre el tema como político, el tema de la dictadura. En mi caso, por ejemplo, yo crecí con una familia que se hablaba constantemente del tema y mi abuelo, esto es algo que yo igual he contado como en redes, antes no lo mencionaba mucho, pero como que asumí o abracé un poco que era parte fundamental de mi historia personal y familiar. ¿Y de quién eres? Y de quién soy hoy. Recuerda quién eres. Claro. Y mi abuelo, por parte de papá, René Espinosa, ambos se llamaban igual, era del Partido Comunista y en dictadura fue detenido por cerca de 6 meses y pasó por distintos centros de detención y tortura. Y es algo que marcó profundamente a mi familia y
eran vecinos con mi abuelo materno y él era del Partido Socialista y también fue perseguido, tuvo que estar escondido mucho tiempo. Entonces, ¿Y tu familia no tenía rifles en su casa? ¿No era gente que preparaba molotov? ¿Eran solamente personas se movían socialmente? ¿Eran sí, activistas sociales? mi Y... abuelo, bueno, ellos vivían en una villa en Talca y una villa que era muy unida socialmente, todos los vecinos se conocían, se ayudaban. Y yo empecé como a enterarme un poco de esta historia para el funeral de mi abuelo, que yo tenía 15 años cuando fue, y me llamó mucho la atención porque él no tenía no quería nada religioso porque él era ateo, y puras flores rojas como su partido, y una foto de Allende. Y lo bonito fue que al salir de la casa donde fue el velorio, estaba todo el barrio despidiéndolo y todos agradeciéndole su labor social con la gente, que no es tan grandilocuente como ayudar y preguntar si necesitan algo en invierno, si tienen para comer, etcétera. Entonces había una labor social en ellos y yo crecí con esa historia, yo crecí escuchando las historias de mi abuelo, escuchando la historia política del país. Yo creo que con el tiempo lo fui entendiendo cada vez más de cómo es una realidad que permea en cada uno de los relatos de Chile, en cómo nosotros construimos las ciudades, en cómo funciona nuestro sistema político, en los derechos que tenemos o no tenemos, en cómo nos movemos también en la ciudad. Entonces, pero en paralelo, tu historia fue distinta. Tú creciste en el sur, en una familia que... distinta. Cuéntalo tú. O sea, por parte de padre, mi familia, mucho carabinero, abogado y Militares igual. militares, sí. Por parte de madre, diría que familia conflictuada, pero mi madre estuvo en algún momento en la misma sala que el dictador y asesino Augusto Pinochet, a quien le dio la mano y abrazó, en el contexto de un funeral, que fue en un ejercicio de paracaidismo, murió Un primo tuyo. un primo, sí, que yo no conocí, el hijo de un hermano de mi papá. Y a raíz de ese funeral, obviamente esta persona non grata, por lo menos en mi casa, acudió se hizo presente y saludó a la familia y entre eso a mi mamá. Y la verdad es que recuerdo que mi papá por lo menos siempre hablaba de temas más sociales. Porque mis tíos siempre fueron más violentos en ese sentido y cosas así. Y mi papá siempre les llevaba a la contra, como que en temas de política siempre era al que como que No congeniaban. no congeniaban, claro, siempre habían discusiones. Pero en algún momento de la vida mi mamá tomó una postura mucho más radical y mucho más cercano. Sorry vieja si escuchas esto en algún momento, pero es la opinión que tengo en base a lo que he visto. Eh, Como de facha pobre, por decirlo así. Porque en realidad nunca tuvimos una postura o una economía que nos pusiera en una situación superior a otros. Y aún así, ella miró en menos a muchas personas. Tenía una opinión que era, para mí al menos, era un poco detestable. Y sobre todo cuando hablaba de la dictadura, de lo que pasó en dictadura, que ella vivió una realidad totalmente distinta. Para ella fue la salvación del país, fue lo mejor que pudo haber pasado, porque habían personas que querían eh, arruinar el país y un montón de cosas, opiniones al respecto. Entonces, yo con el tiempo fui creciendo y por suerte no me dejé llevar por todo esto. Al contrario, siempre detesté a mis tíos porque eran unos viejos de mierda desagradables
que siempre hablaban mal del resto, se creían superiores moralmente y de nuevo eran muy violentos. Se notaba esa violencia en su discurso. Entonces, yo con el tiempo decidí, yo creo que conscientemente, y eso también gracias a la bicicleta y a muchas cosas que viví también, Al activismo. al activismo, pero también cosas que viví, gente que conocí. De hecho, justo hoy día recibimos a mi madre en la casa. Y recordé con mucho cariño a mi profe de kinder, la tía Olguita, alguien que siempre a mí me dijo que hay que ser una buena persona. No importa lo que pase y no importa cómo sea el otro. Uno siempre tiene que tratar de entregar lo mejor de uno y de la mejor manera. Y siempre me decía, recuerdo que no siempre, porque tampoco interactuaba. Estuve un año con ella, pero me marcó profundamente. Pero recuerdo una vez que me dijo que uno no sabe lo que está viviendo el otro. Yo creo que yo era niño, era muy chico, estaba en kinder. Y después me la volví a topar en sexto básico y para variar dándome lecciones de vida. Entonces, ella fue una de las personas que yo creo que marcó mi personalidad, que siempre me dijo que yo era un buen niño y que siempre tenía que ser bondadoso y todo eso. Entonces, con el tiempo he conocido gente que también me ha marcado, como también he conocido gente que me ha causado rechazo por su violencia, por muchas cosas. Por no pensar en comunidad, por no sé. Uno entiende inmediatamente quién es una persona o cómo es una persona al interactuar con otros. Por ejemplo, saludar a alguien cuando te está atendiendo o dar las buenas tardes, buenos días, no sé, como se quiera. Y la verdad es que yo al menos trato de ser lo más amable con el entorno y con las personas. Y eso también me ha llevado a conocer gente muy, muy agradable y hoy en día estoy muy alejado de lo que era en sus raíces mi familia. Sí, cuando yo te conocí, o sea, no cuando te conocí, digamos, cuando ya estábamos en una relación, yo como crecí con este contexto, para mí, y un poco ligándolo a lo que vamos a hablar, porque tiene que ver todo lo que estamos contando, en mi familia era muy importante conmemorar ciertos hitos. Por ejemplo, el 11 de septiembre era una fecha que desde niña yo recuerdo como un día de luto, un día en el que nos reuníamos en familia y nuestros abuelos nos contaban lo que había pasado. Ya de más grande, siempre nos contaban en estas como juntas familiares, como carretes con un vino conversando, de hablar de algún libro, alguna película, algún documental que hablara del tema. Y constantemente se hacía como este ejercicio de memoria, de recordar lo que había pasado. Y yo me acuerdo perfecto que le decía a mi mamá, porque yo después se lo comenté, como, ay mamá, todo tiene que ver con la dictadura, le dije una vez cuando chica. Y mi mamá, sí, todo tiene que ver. Y entré a la universidad y me acuerdo que era así como segundo año, porque allí empezamos con el ramo de urbanismo, que el profe presentó cómo se había distribuido la ciudad en dictadura y cómo Pinochet había desmembrado el tejido urbano y había movido las poblaciones a la periferia, había cambiado el plan regulador. Entonces sí, todo tiene que ver con la dictadura y Chile cambió mucho en esa época. No solo por lo que ya sabemos con todo lo de violencia y las atrocidades que cometieron, pero quedó grabado en cómo vivimos hoy la huella de la dictadura. Entonces, yo luego comprendí eso y empecé a aprenderlo más a fondo. Yo también, por ejemplo, pude estudiar gracias a una beca, se llama Beca Valech, y esa es una beca que
si no me equivoco, se impulsó en el gobierno de Michelle Bachelet, que es el informe Ballet, que es un informe que se realizó con como un listado y con los testimonios de personas que fueron detenidas y torturadas para el golpe. Y mi abuelo figuraba en ese informe, en el informe Ballet. Entonces, como una medida de reparación, porque los derechos humanos son algo a lo que suscriben los estados como Chile. Por ende, si es que hay violaciones a los derechos humanos, como la muerte, tortura, etc., el Estado tiene que hacer una reparación. Y a diferencia de lo que muchos creen, que uno se llenaba los bolsillos a través de esas reparaciones, en este caso incluía una beca para estudiar, para la persona afectada, porque sabemos que detenidos hubo desde niños, niñas, personas muy jóvenes. En mi caso, mi abuelo ya era mayor. Entonces, él no pudo hacer uso de esta beca, entonces pasaba a la siguiente generación, que eran los hijos. Y los hijos también eran todos grandes, todos ya estaban trabajando, etc. Entonces, por ende, pasaba hasta la tercera generación, que eran los nietos. Uh-huh. Y los nietos, había que elegir uno. Entonces, de nuevo, sabemos que usamos esa muletilla, mucho la estamos eliminando. Estamos buscando opciones. Sí. Había que elegir un primo de todos, y todos mis primos eran más grandes, ya habían estudiado hace años, y quedábamos yo con otro primo que teníamos edades similares, y él estudiaba en un instituto profesional y yo en la universidad, y la beca era universitaria. Entonces, por eso fue todo como por descarte que quedé yo. No fue porque era la nieta preferida o algo así. Entonces, esa beca me permitió estudiar, y fue una beca, como decía antes, fue un mecanismo de reparación del Estado por las atrocidades cometidas, en este caso, hacia mi abuelo. Entonces, es parte de la historia, y es parte de lo que para mi familia es importante, conmemorar estos hitos. Y cuando yo empecé a ya estar junto con Ignacio, yo, por su familia, dejé de lado estos hitos que para mí eran importantes. Por ejemplo, el 11 de septiembre. Hay varios hitos también, por ejemplo, que yo no lo conocía, el de Sergio y Luis Guajardo. Está, no sé, el caso Quemados, como que hay una serie de hitos que fueron marcando lo que fue sucediendo. Sí. No sé, cuando encontraron el cuerpo de Víctor Jara, etc. Todas estas cosas nosotros las hablábamos y las conmemorábamos, y nos juntábamos, veíamos las noticias, algún documental, escuchábamos música al respecto, como Víctor Jara, Violeta, Inti Illimani, Los Jaivas. Todo eso es como inherente a lo que soy y a lo que me forma hoy también, incluso como activista, el hecho de querer luchar por las injusticias. Entonces, cuando como que hubo un choque en el que yo tuve que estar como para adentro con ese tema un par de años, hoy en día ya vivimos solos con Ignacio y podemos como expresarnos más libremente. Entonces, cuando el año pasado fue esta conmemoración, yo como que fue bacán que quisieras ir, porque los hitos, las conmemoraciones son importantes, son significativas, porque permiten recordar este tipo de casos que son tantos, son miles, millones. Como el dicho, no se olvida quién se recuerda. Claro. No muere quien se recuerda, claro. Y como que yo dije, le va a hacer bien ir solo, no sé. Y tú me contabas, bueno, es brígido, estoy para la cagada. Y yo te encontré cuando terminó el recorrido y lloré todo el rato con los testimonios, etc. Entonces, este año quise ir, y ya como para... No sé si quieres agregar algo más antes de pasar a lo del recorrido en sí. No. O sea, estaba viendo algunos datos del ciclismo en Chile durante la dictadura. Ya. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, como que conocía casos que son icónicos. El Museo de la Memoria, si es que no han ido, lo recomiendo mucho. Yo fui para la inauguración y es muy duro de ver, es mucha información, pero es importante, por algo existe ese lugar. Hay distintos sitios de memoria también, donde se conmemora, o sea, son sitios donde hubo torturas, donde hubo personas que se desaparecieron, que fueron capturadas, y hay en todo Chile. Acá cerca de nuestra casa hay uno que todavía no he visitado, en el de José Domingo Cañas. Entonces, esta ruta visitaba distintos sitios significativos, y el primero
Estaba en Santiago, en barrio París-Londres, calle Londres 38. De hecho, el sitio de memoria lo pueden buscar, se llama Londres 38. Y para mí fue muy, muy loco porque yo recorrí mucho ese barrio por la universidad, porque es un lugar como arquitectónicamente histórico, donde tuve que hacer dibujos 1000 veces, etc. Pasé por ahí 1000 veces y no tenía idea que ese lugar había sido un centro de tortura. Sí. Y... De hecho, les va a aparecer como ex centro de tortura, y probablemente. desaparición. Y desaparición. Y tiene... Ahora está cerrado. En general los sitios de memoria están abiertos a público para visitas, etc. Y ahora está cerrado por mantención, revisé. Pero tiene una placa afuera donde explica qué es lo que sucedió, cuántas personas fueron detenidas ahí. Y también... Los adoquines. Y en los adoquines están los nombres de estas personas. Sí. Entonces, se partió el recorrido en Londres. Voy a hacer como un repaso rápido antes de pasar a la historia de quiénes son Sergio y Luis. Luego llegamos al monolito en Ñuñoa, que era el lugar donde vivía Sergio, y los vecinos hicieron este monolito con las fotos, una placa conmemorativa, y terminamos luego en el velódromo, que también es un hito muy significativo, donde el velódromo del Estadio Nacional, que es muy cerca de donde vivimos, de hecho. Entonces, como que lo interesante y lo significativo también de este circuito, de esta ruta, era de conectar con lugares que uno visita siempre y no tienes idea la carga histórica que tiene, las vidas que fueron usurpadas, arrebatadas de manera muy violenta. Entonces, y bueno, que también hay muchos sobrevivientes de esas atrocidades. Entonces, creo que fue muy significativo poder ir. Y eso, contarles ahora un poco quién fue Sergio y Luis. Sí, de hecho ahora justo estaba viendo, tengo una postal de Bicipaseos Patrimoniales. Sí. Que... Es un mural. Sí, hizo Miguel Valderrama, que es integrante también de Bicipaseos Patrimoniales. Y eso. Bueno, Sergio Tormen Méndez, la ruta patrimonial fue en conmemoración de él y Luis. Y Sergio fue integrante de la selección chilena de ciclismo y fue también destacado en la década de 1970. Si no me equivoco, también fue campeón nacional de ciclismo. Y Luis Gajardo también... Guajardo, se dice Guajardo. Yo siempre lo había dicho mal. También fue integrante de la selección chilena de ciclismo y compañero de equipo y amigo de Sergio. Entonces, cuando sucede el golpe de Estado en 1973 y comienza esta dictadura, para quienes tal vez nos puedan escuchar de otros países, esta dictadura encabezada por Augusto Pinochet, todas las personas que pensaban distinto a ellos fueron perseguidas, detenidas, ejecutadas, torturadas, etc., desaparecidas. Y el 20 de julio de 1974 es cuando Sergio y Luis fueron detenidos por agentes de la DINA. La historia, un poco de la familia también que estuvo ahí en esta ciclorruta, cuenta que Sergio vivía cerca del estadio, del velódromo, y comenzó a interesarse en el ciclismo. Primero era futbolista, como que el hermano contaba que cachó que como que no tenía mucho... Farquero. Claro, y se interesó en el ciclismo y empezó a ir a entrenar al velódromo. Y fue buenísimo, campeón, etc. Y se hizo amigo ahí de Luis. Entonces eran amigos, eran personas cercanas de sus vecinos. Tienen los mejores recuerdos de ellos, eran cabros jóvenes de 20 y tantos años cuando fueron detenidos. Y Sergio empieza a darse cuenta que ya en el golpe lo empiezan a seguir. Se da cuenta y él da aviso. Y por eso las personas saben que fue detenido, porque cuando te detenían, te pillaban y después desaparecía y no tenías cómo avisarle obviamente a nadie. Muchas personas se dieron cuenta con el tiempo, con los años que habían sido detenidos, desaparecidos. O sea, digo, por el golpe. Y ellos pudieron avisar, entonces por eso la familia sabe un poco qué es lo que pasó. Y Luis fue como que también porque ser amigos. Sí, dentro del mismo operativo sale que fueron ambos capturados. Sí, entonces ellos fueron llevados a Londres
38, una vez detenidos y ahí después no se supo más Se su les perdió paradero. el rastro. Entonces, desde ahí permanecen como detenidos desaparecidos. Esta categoría hace alusión a que nunca se encontraron sus cuerpos, sus familias fueron parte de esta ruta, partieron en Londres 38, que fue el inicio de la ruta, y habló la sobrina de Sergio. Sí. Y es muy... bueno, el año pasado también estuve en el recorrido y la escuché y lloré, y ahora también. Es inevitable. Y ella le escribió una carta a Sergio porque ella, sin conocerlo, porque no lo conoció en persona, pero ha vivido toda la historia de él y lo conoce a través de lo que su familia le cuenta, puede sentir esta como necesidad de recordarlo, de hablar de él, de seguir haciendo estas rutas para que su memoria no se pierda, para que lo que él pasó no se pierda, y lo cercana que se sentía a pesar de no haberlo conocido. Sí. Sí, a mí me pasa mucho que es muy emotivo el encontrarme con como los mismos de siempre, generalmente, y vivir y recordar esto y volver a recordarlo una y otra vez cada año, porque, y hablamos también de la importancia de rememorar, de contar, en este caso, las vivencias de esta familia, de ambas familias que fueron afectadas por esto. Y es fuerte porque yo, siendo cicloactivista y defensor de este medio de transporte, tal vez no soy tan radical a nivel político, pero siempre pienso qué pasaría si me pasa algo así a mí, por pensar distinto, por querer disminuir el parque automotriz. Todos sabemos que este negocio del parque automotriz es gigante, entonces también podría darse en algún momento, no estoy dando ideas, no se pongan creativos tampoco, pero por uno defender una idea o actuar de una manera, o como dices tú, o dijiste al comienzo, pensar distinto, cómo alguien se toma la atribución de matarte o desaparecerte Torturarte. o torturarte o cosas así. Entonces, a mí me da mucha rabia. Mucha gente habla de la pena que da, pero a mí siempre en estos actos conmemorativos donde se habla de tortura, de todo el daño que se le hizo a tanta gente, pienso mucho en... o sea, lo que siento visceralmente es rabia. Es rabia porque, a pesar de todo, yo a una persona que anda en un automóvil no le deseo lo peor. Al contrario, trato de educarlo, trato de que se ponga, como que tenga conciencia del daño que puede generar, pero aún así jamás voy a ir con, te voy a matar, ¿cachai? Como... esos son sentimientos que nacen desde la violencia del otro. Entonces, por ejemplo, si alguien me tira un auto, por ejemplo, o me trata de atropellar, yo, claro, puedo reaccionar de una manera más violenta. Pero porque una persona prefiere el auto por sobre la bici, yo no voy a ir con esta violencia o tratar no sé, de convencer o de adoctrinar a un otro solo por pensar distinto a mí. Sí, de hecho, yo como en mi activismo de todo, como medio ambiente, animales incluso, políticos, como estaba muy acostumbrada a estar siempre rodeada de personas que pensaban similar a mí, y al conocerte empecé a rodearme de personas que piensan completamente distinto, y fue súper incómodo al inicio porque, claro, como uno siente que tiene la razón siempre, entonces dije, ya, ok, como que es bueno contrastar, debatir, pero llega un momento en que el debate no existe, y hay personas de tu círculo que son negacionistas, en que
recuerdo a que me hayan dicho que lo que le pasó a mi abuelo es una mentira, que mi familia se va a ver forrada de plata, etc. Entonces, una cosa es debatir y estar en desacuerdo de cómo se maneja políticamente ponte tú, un país, y lo otro es ya mentir, ¿cachai? Entonces, ahí no hay debate posible, yo como que no me presto para eso porque no tiene ningún sentido. Uno no gana, es una batalla perdida, hay que elegir las batallas. Y, y en el mundo ciclista, o sea, yo había, todo este tema como político lo tenía muy arraigado, como lo dije al inicio, como a mi historia familiar, eh, a lo que significó para mí estudiar, por ejemplo, arquitectura, que siempre tratar de mis habilidades o lo que yo sé, mi formación, volcarla en algo que sea un bien común para la gente, hacer un aporte, no como estudiar algo para forrarme los bolsillos de dinero, porque filo, cualquier persona puede hacer eso, no le encuentro valor en aquello, pero sí ser un aporte. Desde la fundación también lo intento. Y desde el ciclismo fue bonito ver que existen estas instancias de recordar. Saber que el ciclismo es más que deporte también. Sí, yo me acuerdo que fuimos a ver un documental al Centro Cultural Ñuñoa que era de ciclismo de larga distancia, de ultraciclismo, ¿te acuerdas? Sí, se habló de la Vuelta a Chile. Esa, pero ¿cómo se llama el documental? Algo así como de Elijo sufrir. Sufrir, sí. Ya. Muy bueno el documental, pero da un salto olímpico a todo lo que pasa en dictadura. Sí. Y de repente es como que, del 73 al 80 como que nada, y hacen como un vacío y no lo cuentan. Y es como, oye, pero hubo ciclistas que fueron perseguidos, que fueron desaparecidos, hay todo un tema político. El velódromo fue utilizado como centro de tortura y detención. Entonces, ¿cómo no hablar de política cuando está impregnada en la historia, en este caso del ciclismo? Entonces, fue bonito ver que todavía hay resistencia, que la memoria resiste el paso del tiempo, y asistir a estas actividades, difundirla. Yo creo que el próximo año hay que difundirla con más tiempo para que vaya más gente. Sí, y lo que hablaron de que ojalá haya nuevas generaciones conociendo estos hitos y complementando lo que decías del ciclismo en Chile. Estuve buscando y, por ejemplo, encontré que el ciclismo en Chile durante la dictadura, entre el 73 y el 90, estuvo marcado por la represión, justamente, la persecución de deportistas y el uso del deporte con fines propagandísticos. ¿Creían que los ciclistas eran todos comunistas? Probablemente, sí. Porque, no sé, un bien común, ¿cachai? Algo así. Está justamente lo que estamos hablando, el caso de los detenidos desaparecidos Sergio Torben y Luis Guajardo en 1974, que contrastan con la creación de la Vuelta a Chile en 1976. La Vuelta a Chile, que es una competencia. La Vuelta a Chile, claro, era la competencia más famosa, era como el Tour de France de Chile. ¿Ya no se hace? No. Es un evento que el régimen utilizó para distraer a la población y proyectar una imagen de normalidad. Claro. ¿Cachai? Es como un lavado de imagen. No, una bomba de humo, como ¿sí? Está pasando acá con algunos temas también. Claro. Entonces es muy, muy herramienta del fascismo. Sí, y es parte de la historia del ciclismo, la dictadura. Bueno, y de todo, de la historia de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Entonces es importante hablarlo. Quería complementar unos datos de estos hitos que pasamos, que yo, de nuevo, no lo sabía, y me enteré al hacer esta ruta, que Londres 38 fue uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y desaparición en los primeros años de dictadura, y que se estima que por allí pasaron 2.000 personas, muchas de las cuales aún están desaparecidas, como Sergio Luis. Y hoy funciona como un sitio de memoria. Hoy en día no está abierto a la comunidad por el tema de que está en remodelación, pero estos sitios de memoria funcionan como divulgación, educación también, y promoción de los derechos humanos. Para eso existen los sitios de memoria. Y el otro hito que pasamos, bueno, de Londres nos fuimos a la villa, me parece que es San Eugenio, era por ahí,
Sí, creo que se llama así, pero es ahí donde está la comisaría, atrás. Atrás del estadio. Sí, por Maratón. Y hicieron un monolito los vecinos porque Sergio y Luis eran muy del barrio, muy queridos, y cuando se empieza a hacer comunidad, el fascismo se alerta. Es como, no, ¿por qué No están nos hablando? quieren ¿Qué organizados. están tramando? ¿Qué están organizando? Claro, exacto. Entonces al tiro son radicales, andaban en bici más encima. Entonces son No les focos. sirven a la economía. Exacto, y son foco de duda de por qué estas personas hacen algo distinto a lo que hacemos nosotros y por qué conversan tanto, por qué los conocen, etcétera, por qué andan en horarios distintos, en fin. Y luego de eso, bueno, ahí habló la hermana, Sí, pero muy breve porque estaba muy emocionada. sí. Imagínense el tiempo que ha pasado y ella nos saludó a todos, a cada uno. De beso y abrazo. Sí, de gracias por estar ahí, gracias por seguir recordando. Y imagínense nosotros que no tenemos ningún lazo sanguíneo con esa familia, pero... Lo que pasa es que originalmente se había suspendido por pronóstico de lluvia, sí. pero los chiquillos después decidieron hacerlo igual aunque cayera agua. Y al final no llovió. Y al final no llovió y sirvió, o sea, fue una jornada perfecta, pero sí el velódromo estaba cerrado. Sí, por esto mismo. Por lo mismo, por la lluvia. Pero a lo que iba es que ella, muy emocionada por personas que no conocieron en persona o a alguien cercano a Sergio, y estábamos ahí haciendo esta conmemoración y un poco rindiéndoles respeto y un homenaje a su memoria. Y luego de eso terminó el recorrido en el velódromo, que es les decíamos que está en el Estadio Nacional. Y ese velódromo fue, como les había comentado oficialmente, también un centro de represión, tortura. Era el lugar donde los llevaban para torturarlos. Yo el año pasado, en agosto, fui al Estadio Nacional, que también el estadio es un sitio de memoria para quienes no lo saben, y hacen recorridos gratuitos todos los sábados a las 11 de la mañana. Bueno, digo todos, casi todos. Si hay un concierto o un partido se suspende, pero por lo menos hay 2 al mes. Estos son recorridos gratuitos y de hecho uno puede hacer un aporte voluntario a los sitios de memoria porque siempre está en riesgo su presupuesto. Hoy en día, por ejemplo, les están quitando presupuesto a los sitios de memoria porque no tienen cómo mantenerlos, cómo pagar, no sé, un sitio web de información. Entonces, así de grave es que se desmantelen los sitios de memoria, el Instituto de Derechos Humanos, etcétera, que son cosas que están pasando hoy. Y 2026, aunque no lo crean. El 2024 se cumplieron 50 años del golpe y se hicieron distintas actividades y la idea era robustecer que Chile recordara a un país sin historia cómo va a tener un futuro, cómo va a construir un futuro si no recuerda de dónde viene, las personas que ya no están y por qué no están. Y bueno, el Estadio Nacional tiene estas visitas. Yo fui con mi hermano Felipe y con mi mamá y es muy fuerte lo que sucede ahí. El recorrido lo hacen personas que fueron sobrevivientes de ese lugar de tortura. Bueno, ahí habían 3 más o menos caballeros, son como abuelitos muy tiernos que uno no se imagina los horrores que vivieron y nos van contando todo lo que hacían desde que llegaban, a dónde los llevaban, lo que les hacían en resumen, no entran en detalle. Y está también el camarín de mujeres, que es donde llevaban a las mujeres, muchas de ellas embarazadas, con sus hijos o hijas pequeñas, no filtraban edad, género, nada, condición, etc. A las mujeres les hacían de todo también. Habló una mujer que contó su experiencia llorando, una señora ya a estas alturas y hasta el día de hoy. ¿Qué pasa? Perdón, me puse nervioso. Hasta el día de hoy se emociona, obviamente. Los caballeros siempre como más contenidos en su relato, pero la señora así rompió en llantos cuando nos contaba todo. Y pasamos a los camarines del Estadio Nacional y ahí éramos 20 personas, todas así juntas, y nos dijeron que tenían a 100 personas juntas en esos camarines o más, pasando frío, hambre, etc. Y sabían que les iba a tocar duro cuando los llevaban al velódromo, porque el velódromo era donde hacían las torturas. Entonces los llevaban de a uno,
y ahí los torturaban, les querían sacar información porque supuestamente eran todos agentes de Cuba o no sé qué, en fin. Entonces el velódromo tiene el estadio en sí, y el velódromo tiene una carga social e histórica, de memoria, de dolor, muy importante. Entonces esta ruta terminó en el velódromo y a raíz de toda esta historia de Sergio y de Luis, la familia, en colaboración con otras organizaciones, creo que con Ciclo Lumpen, estuvieron empujando a que el velódromo tuviera el nombre de Sergio. Y el 2024, para los 50 años de conmemoración del golpe, fue oficialmente nombrado Velódromo Sergio Tormen, en honor a todas las personas que allí murieron, fueron torturadas y desaparecidas, y en este caso Sergio, que fue ciclista, que entrenaba en el velódromo, campeón nacional y desaparecido también en ese lugar. Entonces, volviendo a lo que decías tú, que la Vuelta a Chile fue como una bomba de humo, lo que pasaba en el Estadio Nacional también. Allí se jugaron, no sé si un mundial, pero hubo un campeonato. Sí, creo que fue el mundial porque estaba El 76. el gallo este de la FIFA, ¿Sí? vino, y cuando hicimos el recorrido del estadio el año pasado, fue parte de lo que nos dijeron, que ellos escuchaban lo que pasaba en el estadio mientras estaban ahí detenidos, y fue una bomba de humo porque el ruido, todo, no podía la gente escuchar lo que realmente pasaba, los gritos, las El mundial en Chile fue el 62. Ya. Sorry que no cachaba mucho de fútbol. No, pero algo se hizo. Sí, yo creo que fue un campeonato, perdón, voy a rectificar esa información, pero efectivamente el deporte, y bueno, ahora nosotros terminó el Mundial ayer, ganó España, y también hay todo como un revuelo de por qué mezclar el fútbol con política si no tiene nada que ver. A nosotros nos han dicho muchas veces que tiene que ver el ciclismo con la política, y tiene todo que ver porque finalmente es un acto social. Voy a darle información específica. Se llama el Partido Fantasma, que fue un polémico encuentro jugado el 21 de noviembre de 1973 en el Estadio Nacional, el cual en ese entonces se usaba como centro de detención y tortura. Y ante la negativa de la Unión Soviética de presentarse, la selección chilena avanzó sola, anotó un gol sin oposición y clasificó al Mundial de Alemania de 1974. ¿Fue ahí cuando Caselli no quiso darle la mano? Creo, no Sí. cacho mucho el contexto futbolístico, bueno, la verdad. El punto es que es un sitio, un lugar con una carga histórica muy fuerte. El recorrido, como les decíamos, partió en Londres 38, luego en este monolito que se hizo en el barrio donde vivía, y que hasta el día de hoy vive la familia, de hecho la hermana vive todavía en la villa. Y luego terminamos en el velódromo, que estaba cerrado esta vez porque con el temporal que ha estado muy intenso en nuestro país, por condiciones climáticas, por precaución lo cerraron. Entonces todo el acto como de cierre lo hicimos afuera. Pero por las rejas se ve igual hacia adentro el velódromo, que no está en uso, es como un sitio de memoria. Sí, no el que se usa, el de Peñalolén. Sí, y ahí leyó una carta a la hermana, también sumamente emotiva, y los organizadores, Ciclo Lumpen y todas las personas que dieron palabras, destacaban lo importante que no solamente recordar y hacer estos actos de resistencia ante el olvido, porque es importante seguir contando estas historias cuando, imagínense el tiempo que ha pasado, 52 años ya del golpe, y hay personas que todavía niegan su existencia, niegan la existencia de los detenidos, de las torturas. Entonces por lo mismo es necesario contar estas historias una y otra vez, y la bicicleta en este caso se vuelve el eje central de esta conmemoración. No es un acto conmemorativo solo en un lugar, es una ciclorruta, porque efectivamente era la forma de vida que tenían Sergio y Luis, de recorrer la ciudad en bicicleta, de interactuar con su gente en bicicleta,
Y ahí uno puede ver que la bici también te arma comunidad, te ayuda a conocer lugares de otras formas y tiene una carga histórica importante. Sí, aquí destacar, creo que es bueno que destaquemos el trabajo que han hecho los chiquillos de Ciclolumpen de mantener viva esta ruta patrimonial todos los años y de ser constantes y de siempre, obviamente, eh, juntarse con las mismas personas para poder organizar este tipo, o sea, esta ruta en particular. Los chiquillos siempre hacen en rutas en general, pero esta ruta creo que es la que más me emociona. Y bueno, en esta oportunidad cantó el Manuel, que también... ¿Quién es Manuel? Manuel Boldarsky fue un Constituyente. constituyente y ex candidato a senador. Pero fue diputado, me dijiste. Fue diputado, sí. Por Sí. la región Lo voy a de corroborar, Valparaíso. eso sí. Pero bueno, Manuel es una persona muy sensible. Activista, ciclista de hace años. Activista y político. Sí. Y bueno, interpretó una canción y fue muy emocionante, yo creo La que... canción Manifiesto de Víctor Jara. Entonces nos pasaron un papelito para si es que queríamos cantar. Y yo vi la letra y dije, oh, diablos, voy a llorar. Como que vi la letra y me puse a llorar. Y fue, nada, fue muy emotivo. Y verlos a todos ahí con sus bicis, cantando. Y con la familia, con los amigos que quedan vivos de Luis y Sergio. ¿Qué estás buscando? Lo de Manuel. Bueno, dentro del mensaje que nosotros queremos entregarles hoy, ¿por qué quisimos hablar de este tema? Es porque también, que es algo que es como el hilo conductor del podcast y de lo que hablamos constantemente, es que la ciudad y de cómo nos movemos en la ciudad también es una forma de justicia social, de oportunidades, de libertad para expresarnos, de la oportunidad de movernos como queremos. Y en ese ejercicio de libertad, de democracia, es importante recordar cuando esa libertad fue arrebatada de manera tan violenta en el golpe de Estado. Es algo que atraviesa la historia del ciclismo y creemos que como comunidad ciclista, así como nos une para hacer esta ruta patrimonial y recordar a Luis y a Sergio, es importante también que nos una para entender que todas las luchas sociales, ambientales, ciclistas, animalistas, etcétera, de las mujeres, son luchas políticas. Es importante que nos sentemos, que hagamos memoria de la historia de nuestro país, de las cosas que pasaron. Entonces, eso, yo creo que la invitación que nos dejó es que la memoria permite construir el futuro. Nos permite avanzar. No es solamente mirar atrás, sino que nos permite avanzar. Oye, corrección. Manuel fue constituyente y candidato a senador. Ya. Eso. Bueno, es un acto... Queremos dejar la invitación también para que el próximo año se sumen, averigüen, sigan a Ciclolumpen. Obviamente vamos a dejar toda la información como siempre en la descripción. Y vamos a hacer la difusión con más tiempo. Y vamos a hacerla. Yo creo que falta empezando eso. Julio julio del 2027. Sí. O antes de terminar junio, podríamos contactarlos o antes hablar con ellos para hacer, ayudarlos a compartir esto y que se sume más gente y ojalá vaya más gente joven en bici o caminando incluso a vivir esta experiencia de memoria y empaparse del activismo, porque hay muchos activistas involucrados en esto.
esto es sin fines de lucro, es una jornada para compartir entre todos y recordar gente que hoy en día nos marca a distintos ciclistas, específicamente en este caso, para seguir armando comunidad, para seguir empujando políticas públicas, para seguir siendo participativo y que obviamente no se vuelva a repetir algo como lo que pasó con Sergio y Luis. Sí, queríamos dejar también unas cuñas, unos mensajes que nos dejaron tanto Manuel Sí, como Rodrigo. Rodrigo, Manuel, bueno, ambos son de Ciclo Lumpen en realidad, y eran parte de los que organizaron esta actividad. Entonces les vamos a dejar ahora este clip y este mensaje de parte de ellos. Soy Manuel Boldarsky González, soy ciclista, dirigente social y comunitario. Colaboro en la organización Ciclo Lumpen en Santiago y en la comunidad Pedalear y Acampar Chile de Valparaíso. Y hoy, domingo, aquí en las puertas del velódromo Sergio Tormen Méndez, recordando a quienes son nuestros campeones, Sergio Tormen y Luis Guajardo, quienes pasan los años y siguen con un recuerdo incombustible, no solo en quienes andamos en bicicleta, sino que en todo el país. Llevamos con mucho cariño a Sergio y a Luis en nuestros colores, en nuestras poleras y en nuestro pedaleo, y desde aquí les mandamos un abrazo porque la memoria es porfiada, la memoria no se rinde, no importa cuánto odio quieran ponernos por delante. Aquí estaremos para recordarlos y para recordar que pedalear es resistir. Hola, mi nombre es Rodrigo Quiroz y junto a Lilith, mi perrita de compañía emocional, estamos participando junto a Ciclo Lumpen, colectivo en el cual desarrollamos rutas patrimoniales y conmemorativas. En este caso nos tocó conmemorar, tal como todos los años, la memoria de Sergio Tormen, ciclista detenido y desaparecido por la dictadura, y en el cual junto a su familia hemos logrado mantener en memoria su historia y por ende todo lo que eso conlleva con respecto a no repetir lo que durante mucho tiempo nos mantuvo en el yugo de la dictadura. Esperamos que este tipo de conmemoraciones se vaya repitiendo no solamente con Sergio, sino con todas las personas que en su momento sufrieron los embates de un gobierno, de un Estado, de una dictadura que destruyó la historia de este país. Bueno, no hay mucho que agregar al relato de ambos. Creo que queda súper claro la opinión y el mensaje importante al final. Me quedo con las palabras de Manuel de pedalear es resistir. Pedalear es resistir. Siempre es una forma de llevar la contraria, de libertad que se ve como una oposición al sistema. Y creo que instancias como esta es relevante seguir haciéndolas. Como dijo también Rodrigo, el golpe quiso destruir también la historia de muchas personas que hacían vida comunitaria, personas cultas, personas instruidas. Acá no hablamos de la muerte y la desaparición de personas que fueran delincuentes, como muchas veces se quiere hacer ver. El activismo, si es que algunos lo eran también, no es delincuencia. Nosotros mismos en esta ruta, estando en un gobierno fascista actualmente, uno se siente vulnerable y como que se sentía aún más impregnado esta sensación de que estamos resistiendo contra todo, o sea, a pesar de tener todo en contra. Hoy en día nosotros somos parte de los que piensan distinto. Y si el gobierno y sus aliados, como lo han dicho antes, defienden lo que sucedió en el golpe, Kast es un acérrimo defensor de Pinochet. No sé quién más dijo que si pudiera hacer el golpe de nuevo lo haría, con las muertes y las torturas involucradas. Ese fue el Kaiser. El payaso del Kaiser, sí.
Y También bueno, Kast también es amigo de Krasnov, que es un monstruo, y quieren también quieren indultar indultarlo. a todas las personas que cometieron estos crímenes atroces. Krasnov, por ejemplo, tiene como 1000 años de, de cárcel por todo lo que hizo, por todo lo que planificó. Entonces, creo que esta ruta hoy, o sea, digamos, en el contexto actual se sintió mucho más emotiva por lo mismo, porque nosotros somos parte también, somos la minoría, entre comillas, aunque cada vez desciende más la aprobación de este gobierno. Somos la minoría, somos los que van contra la corriente según este gobierno, insisto, no. Es que yo creo que lo más fuerte de todo y una de las cosas que más me choca es que probablemente si nosotros estuviéramos en esa época, Sí, habríamos vivido exactamente las mismas atrocidades. sí. Y pensar en eso, pensar por ejemplo en Alanis, que tiene 16 años, en ti, siendo mi esposa, en mí, siendo tu esposo, ¿cachai? Podríamos tener una historia similar de familia en torno a toda esta violencia. Y, y es cuático. Porque nosotros solo defendemos ideas, el bien común y no le hacemos daño a nadie en el camino, solo nos expresamos, incluso en este podcast yo varias veces te he dicho, parece que debiese como filtrar un poco lo que digo, porque a mí me dan un micrófono y el canal que sea y en el escenario que esté yo digo lo que pienso. Igual soy bien mesurada, Sí, no, sí. Es que, no, es podría que, decir cosas peores sí. y resguardo un poco lo que digo, pero está claro cuál es mi pensamiento político y como dices tú, si fuera esa época y si toco madera no sucede de nuevo, somos parte de esas personas que serían buscadas y perseguidas. Ahora, igual quiero aclarar que técnicamente nosotros tenemos una postura política, pero no somos partidistas. Y eso creo que es súper importante destacarlo porque Y hay muchas personas que no lo no lo entienden aún. entienden, porque creen que por pensar de una manera, por creer en el bien común y por tener una ideología más de izquierda, somos partidistas y no, nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Somos personas independientes con una creencia independiente. Y aún así, yo, por ejemplo, respeto mucho que mi abuelo haya sido del Partido Comunista y mi otro abuelo del Partido Socialista, porque creo que es parte también de formar esa comunidad. Los partidos también han tenido una evolución. Tal vez yo no voy a hablar por los partidos porque no pertenezco a ninguno, pero es parte de hacer comunidad, de juntarse, hablar de las ideas. Y el partido, no, de nuevo, no voy a hablar del Partido Comunista en sí, pero lo que hacía mi abuelo en particular era pensar en su gente, ayudar a la gente, no llenarse los bolsillos como lo hacen los partidos ahora republicanos, libertarios, no sé qué más. Entonces, Ahora, hay excepciones de gente de izquierda no, pero estoy hablando de mi abuelo. claro, que ha estado vinculada a cosas así, Sí, pero yo por eso digo que no voy a hablar por el partido en sí, voy a hablar de lo que a mi abuelo le movió y por lo mismo a mí también me remueve y es loco porque alguien podría pensar, oye, con lo que le pasó a tu abuelo tú deberías estar como calladita. callada, tranquila. Y no, todo lo contrario, como que pienso que estos espacios y recordar e incomodar, yo de repente veo estos mensajes en redes sociales cuando dicen, de nuevo están hablando del golpe, supérenlo, de nuevo van a hacer una película del golpe, sí. Porque parece que es más necesario que nunca si es que hay mensajes como ese. Si todavía no entiendes por qué es importante recordar, es porque más que nunca es importante hacerlo. Entonces, creo que en la bici, recordar a través de la bici, hacer resistencia a través de la bici, es más urgente también hoy. Recuperar la calle, recuperar los espacios, recuperar los sitios de memoria, pedaleando, también es un acto de resistencia que es nuevo para mí, pero que espero que más gente se sume también. Y más que nunca es un acto político. Sí. Pedalear es un acto político y no me digan que no.
Me pueden escribir y decir un montón de cosas que me dijeron en un reel que subí, que pedalear no tiene nada que ver con política y lamentablemente debo decirles que están tremendamente equivocados. Porque a través de la bici también se elevan políticas públicas que te permiten tener una ciclovía y tener un espacio segregado para pedalear seguro. Entonces, renegar eso es tratar de vendarse los ojos Tapar el sol con un dedo. claro, y caminar tranquilamente. Entonces, La política atraviesa cada uno de los aspectos de nuestra vida aunque no queramos y, por ejemplo, nosotras como mujeres hoy estamos atravesando también, se está hablando en Estados Unidos de que la mujer ya no es necesario que vote y son pensamientos republicanos y libertarios que probablemente van a llegar a Chile en algún momento. Estamos hablando de políticos que quieren forzar a las mujeres a escuchar el latido del corazón de su bebé antes de abortar, a pesar de que sea un feto inviable, que ponga en riesgo a la mujer, aún así quieren que pase por esa atrocidad y esa tortura. De eso estamos hablando. Y a una mujer violada. Claro, porque en Chile el aborto solo es legal en causales de violación y de inviabilidad del feto o si hay riesgo de la madre. Por ende, no es alguien que no estoy aburrida, voy a ir a abortar. Claro. Trata de convencerme lo contrario. A mí me pareció atroz eso porque lo escuché el otro día y decían, imagínate una niña violada de 14 años embarazada a la que le vas a decir, ya, pero oye, tienes que escuchar los latidos de tu bebé antes de que hagamos el procedimiento. Una niña que fue violada. Muchas veces son violaciones también que ocurren sistemáticamente Sí, entonces, por familiares. Entonces, ¿qué onda, loco? ¿Cómo tu pensamiento va a ir más allá y no piensas en ya el sufrimiento que ha pasado esa niña, adolescente o incluso una mujer? Porque para una mujer también una violación es una experiencia terrible, ¿cachai? Entonces, Lo que decía es que la política atraviesa hasta ese espacio tan íntimo de las mujeres como lo que uno decide hacer o no con su cuerpo, el derecho o no a votar, el agua que tomamos hoy, el aire que respiramos. Todos son decisiones políticas y en eso la bici también ocupa un espacio. Cómo nos movemos, si tenemos o no un espacio público, ciclovías, calles, parques de calidad, cómo construyen nuestras casas. Estamos enfrentando un sistema frontal atroz que en el sur ya la semana pasada dejó miles de damnificados, ahora en el norte está dejando la embarrada con muertos, desaparecidos, que el gobierno está negando. Otra vez, qué raro. Estamos como volviendo a esta dinámica de la negación. Y son políticas públicas, hay parlamentarios que deciden, hay un gobierno que decide qué acciones tomar, entonces la bicicleta también se mueve a través de políticas públicas, como todos los espacios de nuestra vida. Entonces, la invitación, yo creo, es a aprender un poco más de historia, a leer cómo se construyó nuestro país, por qué hoy nos movemos como nos movemos, por qué tenemos un sistema político como el que tenemos, de dónde viene el agua que tomamos todos los días. La información es importante para el pensamiento crítico, para debatir, para conversar con datos, con información real. Y la memoria en eso, la memoria de historias como esta, seguir recordando lo que pasó en dictadura, seguir recordando lo que le pasó a Sergio, a Luis como ciclistas que fueron violentados por el golpe militar, desaparecidos, probablemente torturados. Es más urgente que nunca. Estamos ante un escenario negacionista donde el activismo ya es de cualquier clase, de cualquier tipo de activismo es una amenaza, al parecer, para el desarrollo y para el sistema político y económico. Entonces, sigamos resistiendo, como dijo Manuel, sigamos pedaleando y para resistir. pedalear para... No, pedalear es resistir. Sí. Me gustó también. Sí, y la memoria permite que estas cosas, uno, no pasen de nuevo.
y permite que en el futuro, porque ya no lo hicimos esta vez, elijamos con mayor conocimiento y conciencia a quienes nos lideran en el gobierno, tanto parlamentarios como presidente. Nos hace falta memoria, nos hace falta saber un poquito más de cómo nació nuestro país, cómo se construyó a través de la violencia y la tortura y la desaparición de nuestra gente. Así que parte de la educación cívica también sí, que tenemos que recibir a temprana edad, yo creo. Yo creo que siendo adolescente uno ya tiene que empezar a empaparse de eso, porque también es parte del futuro que vas a vivir como individuo, como ciudadano. Ser un ciudadano sin opinión, yo creo que es algo que no debería fomentarse o que debería criticarse profundamente. y con esa desinformación solo ganan los más ricos, los más poderosos. Quieren gente desinformada, quieren gente que no sepa por quién votar. No quiero profundizar en eso, pero espero que tomen esta invitación, que se acerquen a conocer estos sitios de memoria, que se acerquen a conocer la historia de Sergio y de Luis, que visiten si pueden, no sé, el Museo de la Memoria, el Velódromo, estas visitas también patrimoniales y de memoria del Estadio Nacional. Es necesario y les dejo la invitación. Son actividades gratis, más encima, pueden ir en bici, en familia, y pensemos y conversemos de estos temas. Eso. Sí, creo que ha sido uno de los capítulos más bajos que hemos tenido en ánimo, que lo pueden probablemente notar en nuestro tono de voz, en todo, pero lo hacemos con mucha gana y mucho cariño. De verdad nos emocionamos mucho el día que participamos en la ciclorruta, en la ruta patrimonial, y nuevamente le quiero dar las gracias a Ciclolumpen por siempre estar ahí, siempre estar organizando y resistiendo y compartiendo y abrazando a todos y todas quienes se suman a este tipo de actividades. Así que aguante la bici, aguante los chiquillos. Y un cariñoso abrazo a la familia de Luis y Sergio, a las familias de los miles de detenidos desaparecidos que aún no encuentran. Nunca dejen de buscar. Están poniendo obstáculos, pero hoy más que nunca hay que resistir. Un abrazo a todos quienes sufrieron y siguen sufriendo las consecuencias del golpe de Estado, la violencia del asesino y los asesinos. Así que eso, un abrazo. Sigan pedaleando y que la bici siempre sea un motor para generar cambios y el bien común. Me gusta. No tengo nada más que decir. Así que nos escuchamos en el próximo capítulo de este podcast. Eso. Nos Sigan vemos. pedaleando. Que estén bien. Chao. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, no olvides suscribirte y compartir con tus amigos para llegar a más personas. ¿Y tú? ¿Por qué pedaleas? Te leemos en los comentarios.